¿Qué tal, sinfónicos, sinfónicas? Hemos preparado aquí una presentación, ahora que es verano. Estaba leyendo el otro día un comentario en Twitter de una psicóloga que es muy amiga mía y que decía, ¿qué hacéis vosotros para que vuestros clientes cuando os vais de vacaciones no os echen en falta, no se vengan abajo, no os permitan iros de vacaciones, ¿no? Y yo, la verdad es que tengo un planteamiento que consiste en que mi teléfono está abierto, entonces quien quiere llamarme, si puedo contestar, contesto. Y si no, devuelvo la llamada después. Prefiero que lo hagan por Telegram o por WhatsApp, que me sale más económico. ¿A que sí? Bueno, a veces contesta Kit. A Kit le gusta mucho contestar las llamadas. Bueno, a lo que iba. Y yo tengo siempre el teléfono abierto y si un cliente tiene la urgencia de llamarme, la verdad es que no me soléis llamar, pero si alguien tiene que llamarme puede hacerlo sin ningún problema porque entiendo que si lo hace es porque me necesita. Y encantado de poder ayudar. Hombre, si me pilla en la piscina, no. Contestas tú. Hombre, claro, contestas tú. Bueno, a lo que iba. Uno de los temas importantes es no tanto que nosotros abandonemos, los terapeutas abandonemos a los clientes, cuanto que los clientes abandonan la terapia. Entonces me estaba planteando por qué fracasa la terapia o la psicoeducación o la modificación de hábitos, es decir, por qué abandonamos en definitiva. Y estaba mirando, y especialmente como sabéis que yo pues me especializo en psicoeducación y en psicoterapia de trastornos de personalidad y trastornos alimentarios fundamentalmente, pues me estaba preguntando por qué abandona la gente, ¿no? La gente que ha trabajado conmigo normalmente ha abandonado porque no les aportaba yo lo que ellos querían. Esa es la verdad. A mí no me ha abandonado, que no, a mí no me ha abandonado en terapia por ser malo. Hombre, si no les aportaba era porque era malo para ellos, porque no era suficiente lo que yo les daba, efectivamente, sí, sí. Eso ha sido una de las razones por las que a mí me han dejado en terapia. Mis clientes, bueno, pues no ha venido, o me ha dicho que no va a venir más, o sencillamente no ha venido. Em, ¿Dejar yo algún cliente? Uf, sí, he dejado a dos. No son muchos. Dejar a dos no son muchos. Que va, son pocos. Pues dejé a una porque yo no me encontraba bien en aquel entonces, porque mi madre se estaba muriendo y no tenía tiempo yo para mis clientes, no tenía tiempo, no tenía mi cabeza en la terapia, no, no la tenía y tuve que dejarla. Fue muy duro, sí. Bueno, en realidad lo que haces es la pasas a un colega, si quiere. O sea, le das algunas alternativas, algunas opciones. Dices, oye, pues hago un informe, se lo paso a un colega, te puedo presentar a esta persona, a ver qué te parece. Claro, siempre puedes transferir el caso a un colega y otra persona la dejé porque, bueno, en realidad me dejó a mí, pero yo la dejé primero. Es que no, no sé, no sé, ahí, ahí no consulté a un colega. Normalmente consulto a un colega, normalmente sí, pero en aquel entonces no consulté. Mea culpa, ya sé que es mea culpa, pero es que tuve varias llamadas muy seguidas, muy críticas y sobre todo una me molestó mucho y terminamos una sesión, la terminamos muy bien, inmediatamente me llamó para decirme que la sesión había sido una mierda. Y eso me hizo mucho daño. Sí, tenía yo que haber hablado con mi supervisora. No lo hice. Pues no lo sé, hay veces que tienes esa... Sí, sí, lo hice mal, lo hice mal. Pero bueno, aprender de los errores, ¿no? No me preguntes más, porque se pierden la intervención. Ah, que no se la pierden. Venga, seguimos. Dale tú. Venga, le das tú. Avance página. Aquí, aquí. ¿Cómo se avanza? Nunca me acuerdo, che. Venga. He estado leyendo un par de artículos muy interesantes. Me han ayudado. Me ha ayudado.
Kit me ayudó a traducirlos. Entonces este no, este era en español, no había que traducirlo. A ver, este artículo es del año 2003. Es bastante interesante porque ellos lo que hacen es un análisis de otros artículos que recogen por qué se abandona la terapia, ¿vale? Y entonces aparecen tres tipos de variables: las psicosociales, las de carácter clínico y las del terapeuta y de la relación de paciente-terapeuta, ¿no? Entonces hacen una clasificación bastante interesante. Las psicosociales básicamente consisten en el entorno, que por ejemplo, que esté muy lejos la terapia, que tardes mucho en llegar, pues terminas de trabajar, tardas una hora en llegar y luego una hora en volver y no te apetece. Fallas a una, fallas a otra y dices: ya no me esfuerzo más, y procuras buscar otro terapeuta. Esas son psicosociales de entorno. Luego, la que ellos parece que ponderan más, pero estamos hablando del 2003 y de papeles de investigación que ellos analizan son del año 87 hasta el 90 y tantos. Es posible que las circunstancias hayan variado, porque obviamente ahora, por ejemplo, en España, pero en otros muchos países, dispones de psicoterapia gratuita, y además se está forzando por parte de la sociedad para que exista eh, más disponibilidad, ¿no? De psicólogos para hacer terapia o psicoeducación o como lo queramos denominar, consejo psicológico. Con lo cual hay oportunidades, posibilidades de estar cerca de casa. También es cierto que hay mucha gente que cerca de casa no le gusta ir al psicólogo por si se cruza con algún vecino o con alguien que le conozca. Sí, hay gente que todavía tiene esos tipos de... Claro, claro que los hay. Hombre, a veces se produce rechazo, desde luego. No, si vas a una entrevista de trabajo y dices que estás en terapia psicológica, pues tienes posibilidades de que te puntúen negativamente. Hombre, si te sales en la entrevista, pero si eres un candidato dentro de la media alta, si hay otros candidatos que no están en terapia, que no lo han desvelado, mi opinión es que hay que desvelarlo con posterioridad. Desvelarlo. Y solo si es necesario. Pues porque no vamos diciéndole a la gente: oye, es que tengo alergia a no sé qué, se me cae el pelo, me huelen los pies. No, no lo vamos diciendo. Y menos en una entrevista de trabajo. No lo sé. Yo me dedico a selección de personal. Procuraba no discriminar, pero ya te aseguro que eso puntuaba bajo. Pues ¿qué quieres que haga? Tú tienes unas tablas para puntuar y puntúas unas competencias. Puntuar las competencias. Y ya está. Pero después, estos aspectos, pues aparecen, igual que aparece vive a 200 kilómetros del lugar de trabajo. Vive a 200 kilómetros del lugar de trabajo, está en terapia por depresión, está en terapia por lo que sea, pues porque se sabe que el rendimiento de las personas que están en terapia no suele ser tan alto como las personas que no están en terapia. Que es falso, que eso es discriminatorio, que no me ajuntáis. Pero si yo no selecciono gente, yo sugiero que no lo digan porque he seleccionado personal hace muchos años, pues cuando tenía, a ver, entre los 30 y 40 y tantos. He hecho diversos procesos de selección, pues desde consejero delegado de compañía hasta personal de limpieza. Porque, a ver, que no voy a hablar de mi vida. Vamos a mirar para allá. Bueno, las variables psicosociales, las que más peso tienen, es el escaso nivel educativo instruccional y el bajo nivel socioeconómico. El bajo nivel socioeconómico no en el sentido de señalar de que los pobres no quieren hacer terapia, sino que a lo mejor económicamente no la pueden sustentar, ¿vale? Ese es el nivel socioeconómico. También el hecho de que ir a terapia desde el punto de vista de nivel socioeconómico era muy interesante en algún estudio que se veía que se tardaba
se tardaba mucho, o sea que iban a terapia y le decían, sí, usted va a venir a terapia, pero esta terapia pues va a durar aproximadamente 20 sesiones. Y entonces decían, madre mía, 20 sesiones! Y entonces las personas que renunciaban o que rechazaban ese tipo de psicoterapias de medio largo término, pues coincidía con que tenían un nivel socioeconómico bajo. Es probable que no dispusieran de tiempo, no hay otra variable. Pues no aparece más en el escrito. Es curioso tenerlo ahí. Y luego el nivel educativo instruccional. Hablamos de los años 80 y de los años 90. Es posible que hoy en día pues ha habido tal boom de democratización del uso de psicoterapia que probablemente las personas de bajo nivel educativo instruccional han visto en televisión, han visto, han escuchado en radio, han leído, entonces son conscientes de que ir a terapia no significa nada, no sucede nada y que puede ayudar. En cualquier caso, produce cierto rechazo según este estudio, pero es un estudio del 2003, con lo cual, oye, entre comillas. Luego, las variables clínicas, la escasa motivación. A ver, hay personas que van obligatoriamente a terapia. Pues vas a psiquiatría, te manda una pastilla, psicotrópico. Vale. Te manda un psicotrópico. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y, y te dice que asistas a terapia. Te llaman dentro de un mes para asistir a terapia. Te dicen que es en grupo y que vas a asistir cada 15 días y que el grupo son 14 personas. Y que tienes que ir allí. Y entonces, un grupo, 14 personas cada 2 semanas. Tengo que ir además al hospital, que no. Entonces hay como poca motivación. Em, Para reducir esta falta de motivación, una de las cosas que se manejan es que haya una entrevista previa, ¿vale? Una entrevista motivacional para saber qué es lo que te motivaría a ti. También se sabe, curiosamente, en motivación, que cuando es difícil entrar, hay menos gente que abandone. O cuando es muy caro, hay menos gente que abandone. Pues es curioso, sí. Por ejemplo, en los centros de trastornos de conducta alimentaria privados y carísimos, eh, el, el- el abandono es menor que en lo público. Pues en algunos lugares, pero es menor. Y luego, en terapia en régimen abierto, el abandono es mayor en instalaciones terapéuticas públicas, privadas muy económicas, porque hay servicios que son muy económicos, pues por fundaciones, ONGs, las propias universidades tienen a veces servicios muy económicos y hay niveles de abandono. En cambio, cuando cuesta mucho, pues los niveles de abandono son menores. Los psicólogos que cobran mucho tienen porcentajes de abandono inferiores a los psicólogos que cobran menos o que están en la media. Pues no lo sé. Le darás más valor a una sesión que te ha costado 110 euros que a una sesión que te ha costado 25, 30 o si estás en Estados Unidos y si estás en Latinoamérica, pues igual entre 15 y 18 dólares. Más o menos creo que cuestas. Luego la tendencia a rechazar la introspección, es decir, cuando alguien se sienta, cuando le preguntan cómo te sientes, qué te remueve esto, qué te recuerda y tal. Eso es la introspección, mirar hacia adentro. Hay gente que siente el vértigo de mirar hacia adentro y no quieren, ¿no? Y luego hay lo que se denomina escasa disponibilidad psicológica. La disponibilidad psicológica tiene que ver con ser capaz de descubrir desde el punto de vista de las terapias psicodinámicas, ¿no? Las próximas al psicoanálisis, las terapias humanistas vinculadas al psicoanálisis, pero más próximas al psicoanálisis americano, son terapias humanistas, sí. Pues este tipo de terapias em, inciden mucho en tu deseo, en tus motivaciones, en tus miedos, en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la gente que tiene una escasa disponibilidad psicológica a mirar hacia adentro y descubrir esas cosas, pues esta gente parece que se cae antes. Yo sí lo he comprobado a veces con directivos y con ejecutivos que cuando intentas profundizar un poco, generan una barrera porque ellos lo que quieren es, por ejemplo, reducir el estrés, em, dormir mejor,
tener mejores relaciones con su pareja, reducir la irascibilidad, ese tipo de variables que les molestan, ¿no? Reducir la inquietud o el estrés o la ansiedad que les provoca o que les produce estar con la familia un domingo cuando les gustaría estar pescando y estar más tranquilos, para reducir este tipo, ¿no?, de incomodidades o malestares que se producen, como son personas que tienen, teóricamente, tienen una vida muy plena, muy satisfactoria y que todos envidiamos, ¿no? Pues esta gente a veces no tienen la disponibilidad psicológica, entonces pueden abandonar. Claro que es una contradicción si en las terapias caras, porque esta gente pagará o abonará terapias caras, si las terapias caras tienen menos niveles de abandono. Eso es cierto, eso es cierto. Eso tendríamos que mirarlo. Hay que volver a leer. Sí. ¿Quieres intervenir? ¿Qué tal? Que te sorprende no saber que no te consulté. Que te consulte cada vez que lo necesite. Pues eso haré. Vamos a seguir. La ansiedad por la finalización de la terapia y la relación con el terapeuta. Esto es una variable muy interesante dentro de las variables clínicas. Como algunos de los que estáis aquí dentro, pues tendréis algún diagnóstico de personalidad y tendréis una de las variables o de los síntomas característicos es el miedo al abandono. Pues ya sabéis, las dependencias emocionales, la dependencia del terapeuta, llamar a tu pareja cada dos por tres porque se ha ido de casa es lunes, habéis pasado un fin de semana estupendo y el lunes, cuando te quieres dar cuenta, le has llamado seis veces y está trabajando. Y no es que quieras que pierda el trabajo, es que lo has hecho de una manera automática, no lo has podido refrenar. Con el tiempo aprendes a refrenarlo, con el tiempo aprendes a refrenarlo, pero bueno, en algún momento, pues ya sabes, esa ansiedad mmm, por el abandono, por la pérdida, por la dependencia de otros, pues se produce también en terapia. Y si te ha dicho el terapeuta que, oye, esto es que debería durar pues 8 meses de terapia, no más, pues a medida que te vas aproximando tienes tal terror al abandono que a lo mejor abandonas la terapia de una manera inconsciente, abandonas tú antes de que te abandonen. ¿Eh? Eso es. La relación con el terapeuta se va encrespando a medida que se va aproximando la finalización de la terapia, a veces sucede. O la propia relación con el terapeuta comienza a deteriorarse porque se está repitiendo alguna técnica que tú crees que ya no debería repetirse, no se avanza mucho, a ti te gustaría ir por un camino que el terapeuta no ve y que no te está abundando o ayudando a ir por ahí, en fin, ese tipo de cosas. Y luego de relaciones del terapeuta y la propia relación, ¿no? Que sí, aquí aparece y aparece abajo, pero son variables distintas. Ah, y luego la gravedad y la cronicidad. Pues hay trastornos en los que se abandona la terapia, por ejemplo, que no beba, pero es que tengo que hablar. Venga, vamos a seguir. La gravedad y la cronicidad de los trastornos también influye. Pues porque a veces tienes... A ver, tú quieres hacer una terapia de corta duración para manejar alguno de tus síntomas. Esa terapia parece que va a más largo plazo, pero tú tienes una enfermedad crónica y a ti no te apetece y la gravedad de la enfermedad es importante. Y tú es que no quieres seguir por ese camino, es que te estás aburriendo. Lisa y llanamente te estás aburriendo. Estás completando registros, ya llevas varias terapias. Curiosamente, cuando llevas varias terapias, lo normal es que los índices de abandono sean menores. Pues porque tú te motivas antes de incorporarte, te cercioras de que ese psicoterapeuta es el que a ti te interesa, porque ya vienes de algunas terapias y no quieres pasar por lo mismo, y entonces pues tú... Hombre, hay gente que viene conmigo que ya está en muchas terapias. Pues yo creo que por edad y por experiencia yo le caigo bien a la gente que ya ha pasado por terapia porque sabe que tengo cierto fondo. Cierto fondo, sí. Ya metió la pata muchas veces, ya no la meto. Bueno, variables de relación y tal. Bueno, la menor calidez o empatía, autenticidad del terapeuta. A veces vamos a terapia y nos encontramos a alguien pues que tiene muchos pacientes y que nos ve. ¿Qué? ¿Cómo ha ido la semana? Tal, sí, sigues con... Sí, bueno, a ver, ¿has hecho los registros? Sí, estupendo. Y tienes 20 minutos. Pues porque hay terapias que son de 20 minutos.
Pues porque son económicas y no pueden dedicarle más tiempo, porque tienen que ganarse la vida y no te pueden dedicar más tiempo. Entonces, cuando notas poca calidez o menor calidez, no notas empatía, no notas que te pregunten, o por ejemplo, lo que influye mucho es que lo vemos después, ¿no? Bueno, la débil alianza terapéutica. Cuando tú notas que no está de la mano. Hay una lámina muy bonita por ahí que es que se ve un terapeuta, se ve que tú estás trepando o algo así o caminando, el terapeuta como que lleva la linterna. Y es algo muy bonito, ¿no? Porque estáis haciendo la travesía, pero la travesía en realidad la estás haciendo tú. Y alguien como que te va iluminando. Queda bien, queda chulo. O que estás remando tú, algo así. Es muy bonito, muy metafórico, pero muy explícito de cuál es el trabajo terapéutico, ¿no? Pues a veces la alianza terapéutica es muy débil. Tú no la notas. No la notas. Ves que es como, mm, pues un servicio, no sé, como llamar a una compañía, ¿no? A ITC o a Movistar o que te atiende a alguien que a lo mejor te atiende, pero que no hay alianza, no hay, tú no lo sientes tan próximo como te gustaría, ¿no? Y luego el exceso de actividad verbal del terapeuta, que estoy hablando mucho. A ver, esto es una presentación. En las presentaciones se habla, en terapia mucho menos. Quien tiene que hablar más es la persona que está en terapia. Casi siempre es así. Hombre, hay personas silenciosas, sobre todo al principio. Sí. ¿Que por qué he bostezado? Porque me aburro de verte la cara. ¿Que eso es un insulto? No, eso es una broma. Venga, vamos a seguir. No, es que es tarde y he madrugado mucho y tengo sueño. Pero quería terminar esto y lo quiero hacer bien, sí. Bueno, el exceso de actividad verbal del terapeuta. Hay terapeutas que dirigen demasiado en la sesión. Y por ejemplo en terapia familiar, que se dirige a uno, luego le pregunta al otro, luego al otro, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú tal? ¿Y tú qué opinas? Y está dirigiendo a todos y cuando salen de allí resulta que nadie ha hablado, solo habla el terapeuta. Y entonces esa actividad verbal por parte del terapeuta y que dirija mucho, pues a veces provoca que te quieras ir. ¿Eh? ¿Esto cómo era? Aquí. Razones de los pacientes adultos para abandonar la terapia. Pues mira, estos son varios estudios. El de Pekarik había más estudios, pero solo he copiado uno. Burlingame, Gavino y Godoy, Poliak y Beckham. El jugador, no, otro Beckham. Bueno, porque el problema mejorado se ha solucionado el 36%, el 26% en otro caso, el 16% y el 20%. Obstáculos ambientales, o sea que estuviese muy lejos del centro, fijaros, en un centro la mitad de los pacientes que abandonan la terapia lo hacen porque hay obstáculos ambientales. Y luego por insatisfacción con el terapeuta o con la propia terapia el 34%. En este estudio, por ejemplo, en este estudio, fíjate, que es del año 92, el 16% porque se ha resuelto o porque ha mejorado el problema. La mitad por obstáculos ambientales. En general porque está lejos. Sí. Y el 34% que son muchos por la insatisfacción. Claro que en el estudio de Beckham, porque se ha resuelto el 26, obstáculos medioambientales, ambientales, el 36. Y el 52% por insatisfacción con la terapia o con el terapeuta. Madre mía. El 60% en este estudio por insatisfacción con el terapeuta o con la terapia. El 47% en el estudio de Burlingame, que es del año 89. Es decir, la insatisfacción con el terapeuta es una variable, o con la terapia que se está llevando a cabo, es una variable importante. Eso lo tenemos que hablar tú y yo, que ya lo sabíamos. Claro, que a nosotros no nos pasa. Normalmente no nos pasa, no. No. Insatisfacción con nuestro trabajo, no. La gente se suele ir o porque ya llevamos tiempo, o porque cambian de ciudad, o porque cambian de circunstancias, o porque le conceden una terapia pública y no tienen que pagarla ya, o porque le damos el alta, tal cual. La mayoría de la gente supera los problemas con los que vienen a consulta, la mayoría. Sí. Bueno, ha habido gente también que se ha marchado porque ha decidido ingresarse, especialmente en trastornos de conducta alimentaria, gente que es
Gente que lo intenta desde fuera, ¿no? Dice, bueno, pues con un nutricionista que me sugieras, Gustavo, con terapia contigo y con los muñecos. No, vosotros no aparecéis en terapia. Solo aparecéis aquí. No, en terapia no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué quieres que te lleve? Si pide a alguien que te lleve, si alguien solicita, pues te llevo. Pero normalmente no te llevo. A lo que iba, que esto es importante, ¿eh? Como en estos estudios el problema mejorado o solucionado el 20%, el 16%, el 26% y el 36%. Aquí hay porcentajes muy altos y aquí altísimos también. Eso es importante, eso los psicoterapeutas tenemos que verlo. Diversas conclusiones en los estudios. Bueno, la motivación, la personalidad y la psicopatología de origen son variables importantes a la hora de que la gente pues abandone la terapia. En el estudio de Persons del año 88, ellos encuentran que gente con trastorno de personalidad y con depresión, o sea, en el estudio de Persons tienen gente con depresión endógena, una depresión profunda, potente, de origen endógeno, es decir, hay depresiones de carácter reactivo, por ejemplo, he perdido el trabajo, he perdido mi pareja y tengo un trastorno de personalidad y caigo en un estadio depresivo importante. No me quiero mover de la cama, no paro de llorar, etcétera. Bueno, en esas circunstancias, esas personas que entran en terapia por depresión y que tienen trastornos de personalidad y trastornos, rasgos de trastorno de personalidad, mm, abandonan con más frecuencia. No es que abandonen ellos, sino que de los que abandonan, ellos estudian los que abandonan y dicen, a ver, de la gente que ha abandonado en nuestro estudio, a ver, que tuviesen solo depresión endógena, muy pocos. Que tuviesen depresión reactiva con trastornos de personalidad, la mayoría de los que han abandonado. Luego hay otros obviamente, con depresión endógena que abandonan, con depresión reactiva que abandonan, sin trastornos de personalidad, con depresión reactiva que abandonan. Claro, pero los que más es trastornos de personalidad que influyen en el abandono de la terapia. Y en otro estudio, el de Fisher, que tenemos aquí, el de Fisher y otros del 93, ellos hacen un estudio de abandono de psicoterapia por parte de mujeres adultas que habían sufrido abusos en la infancia. Entonces descubren que entre las mujeres que abandonan la terapia a la que han acudido hay rasgos de personalidad, abundan los rasgos de personalidad narcisista, antisocial e histriónica. ¿Vale? Entonces sucede igual que antes. Mujeres que han sufrido abusos, que están en terapia, sí. Abandonan la terapia. X mujeres abandonan la terapia. ¿Qué características tienen? Pues mira, hay un porcentaje importante que tienen rasgos de personalidad narcisistas. Hay un porcentaje importante que tienen rasgos de personalidad antisocial y narcisista. Y hay histriónico, antisocial y narcisista, o solo histriónico, ¿de acuerdo? Entonces son los porcentajes más importantes. Es interesante. Esto es una web, la Dysfunction Interrupted, de Audrey Sherman. Audrey Sherman tiene un libro y muy interesante mm, y tiene una web. Y en esa web habla de muchas cosas. Una de las cosas que habla, ella ha ido recogiendo razones por las que la gente abandona la psicoterapia. Aquí lo llaman quit, de salir. Está leave, que es salir o dejar, leave, quit, que es salir, y drop out, que es salir y abandonar, drop out. Dropping es pasar por la farmacia o por la peluquería, alguien te dices, pues voy a hacer un dropping, ¿no? Por la peluquería, por la hairdresser, ¿no? Hairdresser, store, la hairdressing store, dropping. I'm gonna dropping. Yo tengo que ir. No sé a qué, pero me gusta ir a la peluquería. Bueno, a lo que iba. Dice que no le encuentran utilidad o que no van a ninguna parte con ese tratamiento. Esto es importante. Muchas veces cuando comenzamos la terapia,
Pues hay que preguntar las expectativas, cuáles son tus objetivos a la hora de venir a terapia. Si no los pregunto y intuyo yo cuáles pueden ser, pues a lo mejor meto la pata. Y te estoy imponiendo unos objetivos, una manera de hacer terapia que no es la que tú buscas. Porque tú quieres que yo entre por otro camino. Tú quieres que te ayude a salir a la calle. Y yo decido que a eso no te voy a ayudar, sino que te voy a ayudar a otra cosa. Pues ahí vamos a chocar, no le vas a encontrar utilidad. Tú quieres salir a la calle e encontrar un trabajo, por ejemplo. O salir a la calle e encontrar pareja. O dejar de discutir con tu madre. O tú tienes un objetivo, es decir, un síntoma. Tú quieres tratar el síntoma y yo a lo mejor abordo la totalidad, pero yo tengo que abordar el síntoma. Más otras cosas, más otras cosas, pero el síntoma tengo que abordarlo como terapeuta. Entonces, si no le encuentras utilidad, pues te vas. Si no sintonizas con el terapeuta, si falta algo que no te permite llegar a, o que por otra parte no se analiza la situación en la sesión, ¿no? A ver, esto, que sí, que lo he escrito, que sí, porque he tomado notas rápidas y luego he pasado las notas, que sí, que ahora lo explico. A ver, tú y yo nos sintonizamos. Por algún motivo, la alianza terapéutica se está quebrando o no se ha consolidado, ¿de acuerdo? Es como la masa, no está subiendo, ¿vale? Nos falta poner algo, nos falta poner masa madre para que aquello suba y espume, ¿de acuerdo? No espuma, aquello está plano, como pan ácimo. Y entonces que tenemos que hablar en la sesión de lo que nos está ocurriendo, de lo que me ocurre a mí cuando te escucho y lo que a ti te ocurre cuando me escuchas, para que podamos sintonizar. Mira, si resolvemos algo en la sesión, significa que este aprendizaje lo podemos generalizar fuera, tú y yo. Obviamente tú y yo. Claro, yo también aprendo en la sesión. Yo aprendo en la sesión, obviamente, yo no me lo sé todo. No, además no te conozco. Tú siempre puedes enseñarme cosas, siempre. Y puedes enseñarle a un terapeuta. Entonces, en la sesión hay que hablar. Muchas veces no se analiza la situación, pues porque los terapeutas, especialmente cognitivos conductuales, trabajan mucho en lo que se ha hecho de los deberes, cuáles son las creencias irracionales, cuáles son las distorsiones cognitivas, qué es lo que ha ocurrido, cómo has interpretado comunicación, ansiedad, etcétera, etcétera. Pero de la relación, es decir, de lo que está sucediendo aquí, de lo que se llama terapia transferencial, ¿eh? Claro, es que es psicodinámica, entonces corremos riesgo de entrar en análisis psicoanalítico, pero sin necesidad de entrar ahí tenemos que ver cómo está nuestra relación. Eso es importante. Entonces, bueno, eso puede fallar. Eso puede provocar también que la gente se marche. Que se haga cuesta arriba, que se haga duro. Pues las tareas cuestan mucho, no se completan los registros. A ver, llega un día y no vienes a terapia porque resulta que es puente o que son las fiestas de tu pueblo. A la semana siguiente no traes el cuaderno. Yo normalmente comparto con vosotros en presencial. Cuando es por internet, no, comparto registros, pero los comparto en PDF, los tienes que imprimir, etcétera. Pero normalmente comparto un cuaderno. Un cuaderno. Pues de este tipo, otros más bonitos también, depende. Comparto un cuaderno contigo. En terapia te regalo un cuaderno. Y en ese cuaderno tienes que trabajar. Entonces, si el cuaderno no lo traes y no lo traes en dos veces, pues al final que se te hace cuesta arriba. Y a mí también, porque tengo que darte hojas. Y tenemos que ver qué es lo que pasa con el registro. Y es importante verlo, porque es que si no tomas notas, no avanzas. Es como si te apuntas al gimnasio y no vas. Algo por el estilo, ¿no? Entonces, cuando todo se queda único y exclusivamente en la consulta, en la sesión, cuando hablamos de cómo te ha ido y tal, y bueno, hay cuatro conclusiones, pero no tomas notas, no apuntas en tu registro, etcétera, y no lo completas, pues hay un problema, y es que, como han estado las fiestas, como después, hablando de mi propia experiencia, pero que esto son de estudios, aquí es Audrey Sherman quien lo está diciendo, ¿no? Pues se hace cuesta arriba. Luego que sea caro. Mira, las sesiones, hace unos años, alguien me comentaba que abonaba 180 euros de sesión. Hace unos cuantos años, sí. A su terapeuta, que era una profesora de universidad, además, con lo cual todo quedaba en familia. Eran sus alumnos los que iban a terapia. Es una broma, pero no es tanta broma, ¿eh? Que quienes daban clase cuando yo asistía a la facultad tenían su propio despacho y se alimentaban mucho de alumnos, claro, de alumnos de psicología. Hay mucha gente que se incorpora a psicología, un porcentaje importante de gente que se incorpora a psicología que viene con trastornos previos.
no es que los tenga ahí, pero a lo mejor lo ha sufrido, lo ha padecido. O hay personas que quieren hacer la carrera de psicología porque creen que desde dentro se van a poder comprender mejor. Y la realidad es que en psicología, si vas para hacer autoterapia, te puedes desilusionar porque tú no te vas a hacer el Rorschach a ti mismo, por ejemplo, o porque completar cuestionarios, pues sí te dan información, pero los puedes hacer estando fuera. Y desde luego, si te encuentras mal, lo mejor es hacer terapia. La mayoría de los psicólogos hemos pasado por terapia, pues siquiera para saber qué es eso, ¿eh? ¿Cómo se vive siendo paciente o siendo cliente? Eso hay que saberlo, es que si no, bueno, a lo que iba, que las sesiones son caras, ¿no? Entonces, hoy en día el precio medio en España es de 50 euros. Puedes encontrar más económicos, yo soy más económico, y los puedes encontrar más caros, los hay más caros, obviamente. Pues no sé, si vas a Lavar Reyes será más cara. Probablemente, pues porque es una de las figuras y es conocida, y personas que han escrito libros como Santandreu y otros, o psiquiatras que tienen consultas, salen en televisión, etcétera, pues una consulta con ellos te costará 80 euros, supongo. 100 no creo, pero 80, 85 sí te pueden cobrar. 100 es mucho, demasiado. Y psicólogos, pues como yo, pues cobramos menos. En despacho cobro más, obviamente, que por internet, porque el despacho tengo que pagarlo y cuando pago el despacho, pues eso, hay que amortizarlo, ¿no? Eso es. Pero vamos, que es caro en definitiva. Como promedio te puede costar 200 euros ir a terapia. Claro, ir a un despacho una vez en semana. Al principio sueles ir una vez en semana, luego a lo mejor vas quincenalmente. Pero si haces una terapia y te dicen van a ser 20 sesiones a razón de 50, pues calcula, son 1000 euros. 20 sesiones son 1000 euros, ¿no? A 50. Claro. Hombre, si te cuesta 35, pues es menos. Si las haces por internet y te cuestan 35, las hay de 25, las hay más económicas también, sí, pero no mucho más. Es que no puede ser más económico, hay que abonar impuestos, etcétera. Y el tiempo que se invierte, no, más económico no puede ser. Lo que sí sucede es que cuando entras en terapia, el dinero que gastas en terapia en realidad también te va conformando el trabajar el resto de la semana. Obviamente tienes tus registros, tienes tus terapias, tus técnicas, tienes ejercicios que hacer, tienes cosas que hacer, tareas que hacer, piensas en la propia terapia, entras en una dinámica en la que a lo mejor te compensa porque dices, bueno, es una inversión, pero no es una inversión tan gravosa como la que puedo tener si pierdo el trabajo por el nivel de ansiedad que estoy manejando o si no consigo mejorar las cosas con mi pareja, que yo quiero continuar con ella, pero es que estos brotes de ira me lo impiden, pues obviamente la inversión, el retorno de la inversión es altísimo, el de la terapia, ¿no? Pero bueno, porque sea cara, pues se puede abandonar, obviamente. Y luego, porque a veces se inicia el tratamiento con psicotrópicos, es decir, comienzas a tomar pastillas y te sientes mal al principio, tardas algunas semanas en adaptarte a un medicamento. No, a primera toma no te adaptas. Y de hecho, a lo mejor en la primera toma no, pero a partir de la cuarta o de la quinta sientes un malestar físico o a lo mejor ves que dices, es que mi cabeza está un poco embotada, es que me siento, porque sí hay algunos psicotrópicos, especialmente los neuroléticos que te dejan, y algunos antidepresivos te dejan tan plano que igual ni te apetece ir a terapia, porque dices, no, yo me siento bien ahora mismo. Y cuando ibas en terapia, pues tenías como más incentivo, como más motivación y tal, y con el antidepresivo a lo mejor bajas mucho. Luego con el tiempo se va consolidando y puedes retomar la terapia, pero sí puede perderse en ocasiones, ¿eh? Y otras veces pues la gente dice, no, a mí el medicamento, que me salve el medicamento, mira, igual que me tomo un medicamento para la fiebre, para el dolor de cabeza, para el dolor menstrual, para cuando me duelen las piernas, pues me doy una cremita de estas que refrescan, o cuando tengo un brote de algo, pues me doy una cremita con corticoides, con cortisona, ¿no? Que me la manda el médico, en fin, que esto también se me cure, porque, bueno, aunque es psicológico, pero en realidad me lo puede curar una pastilla, ¿no? Igual que me cura otras cosas, pues que me lo cure una pastilla. Existen esos planteamientos y oye, ¿qué vamos a decir ante eso? Nada.
Otra página, Good Therapy. Meteros ahí porque hay un montón de información en inglés. Bueno, esto lo escribió Gracie Lu o Gracie Lee. Es una trabajadora social, ¿vale? Es una licenciada clínica en trabajo social. Pues supongo que trabajará en instituciones, en instalaciones de psicología clínica, de psiquiatría, ese tipo. Entonces ella dice que a veces la terapia descubre una lata de gusanos que mejor tapar de nuevo. ¿Eh? Pues sí, a veces vas a terapia y te hurgan tanto que no quieres volver. Eh, en terapia suele ser interesante establecer objetivos. Pues hay una cosa que a veces empleamos los psicoterapeutas que es eh, la pregunta mágica o la cura mágica, ¿no? ¿Cómo sería tu vida si de la noche a la mañana tú fueras y tu vida fuera como tú quieres que sea? ¿Eh? ¿Cómo sería? Entonces, que pienses en eso y que lo recojas en una hoja. Entonces, ese pensamiento mágico de si ya no estuviera como estoy. Yo vengo a terapia con una circunstancia, ¿de acuerdo? Con una circunstancia personal. Si yo no tuviera esta circunstancia personal, ¿cómo sería mi vida? ¿Vale? Entonces digo, pues mira, sería de esta manera. Eh, Salud, dinero y amor, decía la carta, la canción, ¿no? Pues a ver, en cuanto a salud, ¿qué sería? En cuanto a dinero, en cuanto a amor, en cuanto a relaciones, con mi familia, con mis amigos, con los desconocidos, en cuanto al ocio, en cuanto a mi plan de vida en general, en cuanto a mis deseos de vida a 5 años vista. Todo eso lo voy recogiendo y de ahí me pueden salir los objetivos. Si establezco objetivos, estoy dispuesto a pasar por la lata de gusanos. Sí, porque igual que cuando quieres mejorar tu condición física, si tienes una fuerte motivación, si tienes objetivos, estás dispuesta a aceptar las agujetas y los dolores y las micro roturas de un músculo que duelen tanto y ese tipo de cosas, porque tienes un objetivo, pues en estas circunstancias también, si tienes objetivos, puedes aceptar la lata de gusanos. ¿Eh? Hay resistencias inconscientes, según esta persona, Grasilu. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Las emociones a veces te desbordan. Hay miedo al cambio, hay resistencia al cambio, hay temor a qué pasará si dejo de estar enferma y depender de otros. Pues sí, hay personas que abandonan la terapia porque dicen, ¿y si yo dejo de estar enferma? Mi madre me va a exigir que trabaje. Mi madre me va a exigir que vuelva a la universidad. Mi padre va a dejar de darme dinero. Em, entonces, ¿qué pasa aquí? A ver, por ejemplo, en el caso del trastorno límite, a veces sucede que si voy a terapia y mejoro, significa que no tenía razón antes. A veces la gente piensa así. Dice, ostras, es que estoy mejorando. Pero yo antes tenía razón. Yo antes decía que es que yo no podía cambiar porque yo tenía este trastorno. Pero ahora estoy cambiando. Entonces, cuando los otros me decían que podía cambiar a través de terapia o de hacer algún esfuerzo y tal, igual tenían parte de razón, pero yo se la quitaba a ellos. Entonces, sabes, en esa contradicción muchas veces abandonas la terapia porque tienes miedo. Y claro, el rol de enfermo que digamos que se te otorga desde terapia, es temporal. Pero muchas veces nos situamos en ese rol de enfermo porque hay ganancias. Y esas ganancias son muy golosas en el sentido de que renunciar a ellas sin tener algo que lo sustituya, ahí hay un abismo que no sabes, porque dices, bueno, mi padre me está dando dinero, o mi madre, me está manteniendo mi madre, o me está manteniendo mi pareja, y ahora yo voy a dejar de estar en esa circunstancia, voy a tener que buscar dinero, pero es que no sé cómo buscarlo, no sé cómo voy a estar 8 horas buscándome el trabajo, y si encuentro un trabajo no de 4 horas por la mañana, sino de 8 y de noche. ¿Qué va a ocurrir conmigo? ¿Cómo voy a dormir? ¿Sabes? Todo ese pánico, ese miedo al abismo, el horror al abismo, pues provoca que salgas de la terapia y que no quieras mejorar a veces, ¿eh? Son resistencias inconscientes. La brecha o la distancia que hay entre el terapeuta y el paciente, que el tratamiento no es el esperado, que se demoran los resultados, que parece que no te entiende el terapeuta,
que pasan cosas y las ocultas, pues por ejemplo te están sucediendo cosas y las ocultas, pues hay, a ver, puede haber pacientes que recaen, por ejemplo, en los atracones y no los cuenta, porque le da vergüenza o porque dice, "Pf, que me va a echar la bronca el terapeuta, ya no me va a querer, porque he recaído. O que has caído, has vuelto a beber. No hay una alianza terapéutica potente, con lo cual no cuentas las cosas abiertamente. Si no cuentas las cosas abiertamente, no es terapia. Es otra cosa. Es una relación con un extraño, al que lo oculta. En terapia no ocultamos las cosas. Pues no, pues en terapia lo normal es que yo le diga a alguien lo que me está sucediendo, que yo le diga a la gente, pues mira, yo pensaba que iba a poder el sábado, pues, pues me fumé un canuto, no, no quería hacerlo, pero me fumé. Tengo que decirlo, porque es terapia, porque es terapia. No tengo que decírselo a mi madre. Y mi madre me pregunta y le digo que no. Porque no, porque ¿a qué le voy a decir a mi madre que me he fumado un canuto el sábado, que lo había dejado y que me siento fatal y que me quiero morir? ¿Para qué se lo voy a decir? Se lo diré a mi terapeuta, para que me ayude a recuperar fuerzas. No tengo por qué decírselo a mí. ¿Para qué desilusionar a mi madre? Es que es casi agresivo decirle a mi madre, sí, que sepas que me fumo un porro. Pues ¿para qué se lo voy a decir? Si piensa que no fumo. ¿Qué valor terapéutico tiene tirarle el porro encima a tu madre? ¿Qué valor terapéutico? ¿Qué ganancia tiene? ¿Qué ventaja tiene? Pues pregúntale a tu terapeuta, consúltalo con tu terapeuta, a ver el qué opina. O ella. Igual cree que sí, que se lo tienes que decir a tu madre, que tienes que ser abierta con tu madre, que se lo cuentes todo. No lo sé. En fin, que eso puede suceder. Vale, estamos aquí. Un rol pasivo por parte de ti en la terapia. No hace más que hablar el terapeuta, no hace más que insistirte, no hace más que forzarte y tal. Y tú, ¿vale? O por otra parte te veas desbordada por las tareas y que digas, es que tengo 3 registros. Tenía que ir a una tienda a devolver no sé qué. Me es imposible. Tenía que ir a no sé dónde a salir con no sé cuánta gente. No he podido. Tenía que exponerme a esto. No he podido. Tenía que hablar con mi madre de... No he podido. Tenía que pedirle a mi pareja. No he podido. Se te acumula eso y entonces empiezas brum, 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 la voz interior esa que te dice, bueno, pues es que estás tirando el dinero, pues no estás haciendo las cosas, esta terapia no te sirve para nada, si no, si tú no querías entrar y al final abandonas, ¿vale? Esa es otra circunstancia también. Este es otro estudio muy interesante de Marisa Williams et al. Del 2018, es muy reciente. Entonces, en un grupo de adolescentes son 25, no son 25, son más, son más. Aquí he metido la pata. Era que, sí, miento, sí, es verdad. Ay, qué locura, sí, es que tengo unos datos que he recogido en una tablita y quería mostrarlos y venga, que ya lo cuento. Tú te has dormido, pero bueno. Venga, cuéntalo tú. El estudio de Marisa Williams, por si me lo has traducido tú. Venga, cuéntalo. Venga, vamos a ver. Es un grupo de adolescentes, sí, de 25, como dice Kitsch. Los había con rasgo de trastorno límite de personalidad y sin rasgo de trastorno límite. Los había con autolesiones y con intentos autolíticos, intentos de suicidio. Los que abandonaron 9 abandonaron 9 y tenían rasgos de borderline personality disorder, de trastorno límite de personalidad, 7. ¿Vale? De los que terminaron la terapia de estos 25, 18, 16. Ninguno de ellos tenía este tipo de trastornos, ¿vale? No tenía trastorno límite. A ver, lo que nos quiere decir, sí, está un poco sesgado porque no todo el mundo abandona la terapia. Pero el trastorno límite abandona con mucha frecuencia la terapia. Los trastornos del clúster B abandonan con mucha frecuencia la terapia. Pues la abandonan. Pues probablemente por el splitting, porque o me cae muy bien o me cae como el culo el terapeuta. Pues el terapeuta un día resulta que llega tarde, o un día resulta que contesta al teléfono mientras estoy hablando de algo muy interesante. Y a partir de ahí, cruz y raya.
cruz y raya. ¿A que sí? Sí, porque, a ver, hay personalidades. A ver, eso también me sienta mal a mí. O sea, a mí me están tratando de alguna cosa y el médico, sin avisarme, pilla el teléfono y tal, y yo me quedo ahí esperando y cuando termina. En ese momento me sienta mal. Pero ¿cuánto de mal me sienta? De 1 a 10, un 3, ¿vale? Borderline Personality Disorder, ese acto del médico, de 1 a 10, le sienta mal 15. Pero es que además se lo lleva y lo rumia afuera. Salvo que se hable en ese momento. Entonces el terapeuta dice, oye, disculpa, tengo que tomar el teléfono por eso. Te lo explica, entonces ya no, la laguna de ha tomado el teléfono, ha contestado el teléfono porque es que yo no le importo, porque bla, bla. Esa laguna desaparece, no hay que rellenarla. El Borderline Personality Disorder rellena mucho. El clúster B. El clúster B es narcisistas, antisociales, histriónicos y trastorno límite. Es un clúster. Tienen algunas características. A ver, tener un trastorno límite no es ser un marciano. Es sencillamente que dimensiones que se dan en todas las personas, en prácticamente todas, están más acrecentadas, se disparan más. Y hay un tipo dentro del trastorno límite, hay un tipo que es como muy expansivo, como muy impulsivo, y luego hay otro tipo que es más contenido, más depre, ¿vale? Más contenido, más limitado, menos de expresión externa. Pues claro, por eso hay personas con trastorno límite que parecen malotes o malotas, y hay personas con trastorno límite que aparecen como mm, personas de estas que no matan una mosca, que se dice. ¿Eh? Pues personas muy contenidas, muy tímidas, que solo se relacionan con personas cuando tienen una gran confianza. Hay otras personas que no, que son un auténtico ciclón, que son muy expansivas. Claro, hay dos tipos de clúster dentro del límite. Es que al final son rasgos, entonces se analiza a partir de cuestionarios, se analiza a partir de entrevistas semiestructurada o estructurada que se recoge de una manera determinada, se analiza y se hace un análisis factorial. Pero, a ver, los factores son independientes. En clúster lo que sucede es que es un análisis factorial, digamos que son entidades independientes, entidades clínicas independientes, pero que coinciden, que conforman un clúster, están dentro de un clúster, ¿vale? Están dentro de un aglomerado. Bueno, aquí lo que se veía es que los pacientes con trastorno límite y con baja esperanza eran más propensos a abandonar la terapia. ¿Podemos abrir esto? No. Bueno, tengo un juego de escenario de baja esperanza que es muy interesante. Las personas con baja esperanza suelen abandonar la terapia. ¿Por qué? Pues porque tienen baja esperanza. No creen que vayan a cambiar con la terapia. Entonces la abandonan. Este es otro estudio del año 2014. Jensen, Mortensen, Lotz. Y es abandono de psicoterapia de grupo psicodinámica. ¿Vale? Aquí tienen un montón de gente. Son 300 y pico. 329 aparecen aquí. En realidad eran 330 y tantos. ¿Qué ocurría en ese estudio? ¿Te acuerdas? Sí, hombre. Que algunas personas habían salido de los grupos porque les habían recomendado, les habían sugerido otras terapias. Bueno, a lo que íbamos. Esto es abandono, ¿vale? Entonces, abandono que se da en estas personas, mira, en la semana 1, 9, la semana 2, 8, la semana 3, 11, la semana 4, 11 personas, 9 personas en la sexta, en la octava 10, en la décima 7, en la duodécima 8 y más allá de la duodécima 6. Y finalizan la terapia 261 personas. Eran veintitantos por ciento se había marchado. Y creo que ese veintitantos por ciento tiene que ver con esto de la baja esperanza. Es que no sé por qué no me deja. A ver.
Aquí. Para, pa. Opciones de puntero. Este. Es que no me deja. Bueno, pues le damos a Escape. A ver. Siguiente anterior, última diapositiva. A ver, disculpar, ¿eh? Que es que vamos a ver aquí opciones de puntero. La pluma, ¿no? ¿Es esta? No, esta no. Este es el de escribir. Este es muy simpático. Eh, opciones de puntero. Vamos a poner automático, ¿no? Y ya está. Y el automático igual nos abre esto. Perfecto. Ya lo hemos logrado. Disculpar, ¿eh? Espero que se vea. No, no nos incrementa esto. Bueno, pues nada, os lo enseño aquí. Este es el cuestionario de rasgos de esperanza. Entonces es un cuestionario, se evalúa de 1 a 8, ¿vale? Que es definitivamente, claramente falso o erróneo para mí, o claramente verdadero para mí. Y a partir de ahí, bueno, pues tengo una escala. Entonces tengo... eh, creo que hay muchas maneras de salir de un atasco. Mm, yo persigo mis objetivos de una manera enérgica. Me siento cansado la mayoría del tiempo. Hay un montón de maneras de there are a lot of ways around any problem. Hay un montón de caminos o de situaciones alrededor de cualquier problema. Yo me vengo abajo claramente en una discusión. Puedo pensar en muchos ways to get the things in life that are important to me, y puedo pensar en muchas maneras de lograr o de obtener las cosas que son verdaderamente importantes para mí en la vida. I worry about my health. Me preocupo mucho por mi salud. Even when others get discouraged, I know I can find a way to solve the problem. Incluso cuando otros tiran la toalla, yo sigo intentándolo, más o menos. Entonces, bueno, es un cuestionario, como os he dicho. A ver, ¿y ahora qué hacemos? Aquí hemos vuelto. Es un cuestionario de esperanza. La gente que evalúa, que puntúa bajo ahí, unido a rasgos de trastorno límite, pues eran más propensos a abandonar la terapia. Y ya habéis visto la terapia y los grupos que abandonaron. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por atender la presentación. Suscríbete a YouTube si lo ves interesante. Compártelo con gente que conozcas o en tus redes. Te lo agradecemos. Y bueno, ahí tienes datos para localizarnos. Al teléfono nos puedes escribir a WhatsApp y siempre contestamos. Y en Telegram. Nos gusta más Telegram porque es más seguro. E incluso porque si quieres hacer alguna consulta importante, en Telegram existe la posibilidad de abrir un chat privado que no se puede grabar, no se puede hacer pantallazo y que además se puede autodestruir. O sea, lo ponemos para que se borre y se borra. Es mejor que WhatsApp en ese sentido, muchísimo mejor. En otras cosas no, pero en esas sí. ¿Nos vamos? Tú estás dormido, ¿eh? ¿Tú qué tal? ¿Que te ha gustado? ¿Que ha estado muy bien? Pero nos ha costado trabajarla, ¿eh? Hemos trabajado mucho en esta presentación. Claro, es que las presentaciones, trabajarlas, nosotros las trabajamos casi siempre. Bueno, amigos, sinfónicos, sinfónicas, que os queremos mucho. Hasta otra. Adiós. Eh, descartar. Esto ya está. Vamos a parar. Nos vemos. Adiós.